Hola estimados, mi nombre es Juan Papich Condori y quiero compartir con ustedes esta microcápsula para que puedan fortalecer su proceso de aprendizaje. Cuando uno escucha la palabra proyecto, normalmente lo asocia a un negocio, pero también a una actividad que necesariamente requiere una inversión inicial, un equipo de personas y una gestión adecuada para que se logre el éxito esperado. Y eso no está muy alejado de la realidad, ya que independientemente del tipo de proyecto o su tamaño, siempre es así. ¿Pero qué dice la literatura respecto a su definición? Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan satisfacer de manera inteligente la solución de un problema. Aquí llama la atención la palabra inteligente. En la práctica esto quiere decir con creatividad, aprovechando el avance de la tecnología, el cambio del estilo de vida de las personas, así como también las nuevas condiciones de vida que se deben enfrentar, como por ejemplo la cuarentena mundial del coronavirus. Veamos qué dice la segunda parte. Es un esfuerzo colectivo orientado a elaborar un producto o servicio para satisfacer una necesidad humana. Cuando escucho hablar de las necesidades humanas, es inevitable no dejar de recordar la famosa pirámide de Maslow, aquella teoría psicológica planteada en el año 1943 que terminó siendo bastante útil para el área de la administración de empresas y también para el marketing. ¿La recuerdan? Aquella que tenía en sus bases las necesidades primarias, entendiéndose por ellas a las fisiológicas y de seguridad, y en la parte superior a las necesidades secundarias, que abarcaban las sociales, de estima y autorrealización. A pesar que esta teoría es antigua, es increíble darse cuenta cómo aún está vigente, ya que si por alguna razón las personas que están arriba ven peligrar la satisfacción de alguna necesidad básica, necesariamente deben renunciar a lo que están haciendo para preocuparse de lo que realmente es esencial. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo hoy por seguridad, ya que para evitar que los contagios del coronavirus se expandan, hemos tenido que renunciar a asistir a distintas reuniones sociales que eran habituales, como por ejemplo el trabajo, cumpleaños, happy hour, etc. Pero hay algo que quiero destacar. Esta teoría solo estableció los tipos de necesidades humanas que existen, no cómo éstas se deben satisfacer. Porque son las empresas quienes se deben encargar de eso, elaborando una gran variedad de productos o servicios. Por esa razón, en el mercado existen diferentes marcas o sustitutos cercanos para satisfacer una misma necesidad. Al principio se pensaba que los individuos solo decidían qué comprar en función del dinero que tenían disponible. Sin embargo, eso no es así, ya que también se deben tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo la disponibilidad del producto, la urgencia que se tenga al momento de la compra o las condiciones que se deben enfrentar. Estoy seguro que más de alguien tal vez tiene el dinero suficiente como para querer ir a un lujoso restaurante a servirse un caviar, pero esta cuarentena lo hace casi imposible, a no ser que una empresa que haya detectado esa necesidad esté dispuesta a venderlo con entrega a domicilio. Por esa razón, la evaluación de proyectos se utiliza tanto para aprovechar una oportunidad de negocio como para resolver un problema existente. Cuando se habla de una oportunidad de negocio, se refiere a identificar y dar solución a una demanda insatisfecha del mercado. Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de ustedes ha recibido en estos días una oferta de servicio de delivery de mercaderías o medicamentos para evitar que salgan de sus casas. Esta situación se da sencillamente por las condiciones que estamos enfrentando y también porque se ha transformado en una oportunidad de negocio para algunas personas que han perdido su trabajo. Por otro lado, la evaluación de proyecto también se utiliza para resolver un problema existente, situación que se refiere a detectar y resolver los dilemas que habitualmente un individuo está enfrentando. Por ejemplo, un microempresario podría evaluar la opción de cerrar su pequeño negocio si se da cuenta que sus ingresos ya no alcanzan a cubrir sus costos. Solo basta observar el impacto económico que está generando toda esta pandemia para darse cuenta que los microempresarios han sido los más afectados. A continuación quiero que vean estas cuatro fotos. Tal vez por sus rostros puedan identificar a alguno de ellos. Pero estoy seguro que si agrego el logo de su empresa, la mayoría ha utilizado sus servicios. Estoy consciente que estas cuatro iniciativas fueron una excelente idea de negocio, porque hoy conocemos su éxito. Sin embargo, quiero contar que ninguna de ellas estuvo exenta de complicación, así como tampoco en un principio lograron dimensionar todo el alcance que tienen hoy, manteniendo millones y millones de usuarios conectados. Si tienen una idea de negocio, no sean pasivos. Atrévanse a recopilar antecedentes para comenzar a evaluar este proyecto, ya que esa es la esencia de esta asignatura. No se establezcan límites, recuerden que aún no están invirtiendo, solo lo van a comenzar a evaluar y tengan confianza en sus capacidades.
Eso ayudará bastante a fortalecer su propia convicción. De la misma forma, deben estar atentos a observar cómo se comporta el mercado, ya que eso también es clave para lograr el éxito del negocio. Esta presentación también muestra que existen dos tipos de evaluación de proyectos. Una se denomina evaluación privada y la otra evaluación social. La primera de ellas es la evaluación privada, que busca determinar en cuánto se incrementará la riqueza final del inversionista. Su retorno se mide en función de la inversión inicial. Obviamente este resultado se debe ajustar a las expectativas de los inversionistas para que sea considerado atractivo. Y en segundo lugar está la evaluación social, que busca determinar en cuánto se incrementará el bienestar social de la población. Sé que la medición de la calidad de vida de las personas en ocasiones resulta ser subjetiva, porque no existe una única forma de hacerlo. Podría ser según el tipo de vivienda que posee una familia, los metros cuadrados que ésta tiene, el nivel de escolaridad de sus integrantes, las horas de descanso o el ahorro de tiempo. La verdad es que existe una gran variedad de criterios para medirla. Lo importante es que la evaluación de proyecto pueda demostrar en forma objetiva que estos indicadores pueden mejorar. Por otro lado, ¿para qué es importante evaluar un proyecto? Para asignar de mejor forma los recursos, agentes económicos. Entre ellos están las familias, las empresas y el Estado, ya que todos ellos deben enfrentar el problema económico de la escasez. Para determinar si es conveniente llevar a cabo un proyecto y no poner en riesgo los bienes personales, inversionistas. Esto se da principalmente porque si un proyecto no resulta, las personas podrían llegar a perder sus viviendas, vehículos, etc. Y la idea no es arriesgarse para llegar a tal punto. Y finalmente, para otorgar préstamos, instituciones financieras. Esto lo hacen específicamente los bancos comerciales, ya que son instituciones muy cautelosas que no prestan dinero a cualquier persona. Necesitan tener la certeza que se trata de un cliente confiable para poder hacerlo. De la misma forma, hay que decir que el evaluador de proyectos debe enfrentar una serie de limitantes u obstáculos para desarrollar su trabajo, como por ejemplo, lograr la predicción perfecta, que es algo imposible, o conocer a la perfección la inestabilidad de la naturaleza, que por más que se estudie, sigue siendo impredecible. ¿Para qué decir el acelerado cambio tecnológico o el cambio de las relaciones internacionales o políticas económicas del Estado? Por esa razón, los resultados siempre estarán sujetos a un margen de error, aunque la idea es que con la evaluación de proyecto, esa diferencia disminuya al máximo. Finalmente, explicaré un esquema que muestra cada una de las etapas por las cuales debe pasar un proyecto, desde el momento en que surge como idea, es decir, la etapa de preinversión, inversión y operación. Si bien es cierto la etapa de preinversión no necesariamente es una obligación que le haga el inversionista, porque si éste tiene una idea la puede llevar a cabo en forma inmediata, sin necesidad de evaluarla, pero eso no sería recomendable, ya que podría ser muy arriesgado. Hacer un análisis previo siempre es recomendable, y precisamente es lo que se hace en esta etapa de preinversión, donde se pone en práctica el tema que estamos analizando. Es importante indicar que esta evaluación se podría llevar a cabo de tres formas, a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad. La primera forma sería una evaluación simple, la cual solo utilizaría datos promedios e información de carácter secundario para realizar un análisis costo-beneficio. Por tal razón, su proceso de elaboración sería mucho más rápido y de menor valor en términos económicos. Cuando este informe ya está listo, el inversionista puede tomar 4 decisiones. La primera decisión sería aceptar el proyecto porque desde el punto de vista económico sería conveniente. La segunda decisión sería rechazar el proyecto porque no sería conveniente desde el punto de vista económico. La tercera decisión sería aceptar el proyecto pero no ejecutarlo en forma inmediata, sino que en el futuro, acatando las recomendaciones del evaluador. Esto se conoce habitualmente como dejar el proyecto en carpeta o en stand-by. Y finalmente, la cuarta decisión sería profundizar su estudio o su análisis debido a no quedar muy convencido de los resultados obtenidos. La segunda forma de evaluar un proyecto sería a nivel de prefactibilidad, la cual ya comienza a incorporar información de carácter primario para realizar su análisis, es decir, aquella que se obtiene a través de la aplicación de encuestas a sus potenciales clientes y la realización de entrevistas a algunos expertos. Esto sin duda toma más tiempo, porque se requiere la subcontratación de algunos especialistas.
Eso provoca que su valor económico termine siendo más caro que el tipo de evaluación anterior. Cuando el inversionista ya tiene el resultado de este informe, podría tomar las mismas 4 decisiones que la opción anterior, es decir, aceptar el proyecto, rechazarlo, dejarlo en carpeta o profundizar aún más su estudio. Y la última forma de evaluar un proyecto sería a nivel de factibilidad, opción que realmente se tendría que justificar, ya que en la práctica la mayoría de los proyectos solo llegan a una evaluación a nivel de prefactibilidad. Solo los megaproyectos desarrollan este tipo de evaluación, ya que es mucho más completa, porque consideran todos los detalles, utilizando solo información de carácter primario y un equipo multidisciplinario de expertos para desarrollar su análisis. Obviamente su tiempo de elaboración es mucho más prolongada y supera ampliamente el valor económico de las evaluaciones anteriores. Cuando el inversionista tiene los resultados del informe, a diferencia de los casos anteriores, solo puede tomar 3 decisiones: aceptar, rechazar o dejar en carpeta el proyecto, pero ya no lo puede seguir profundizando, ya que este tipo de evaluación es el más completo que se puede hacer. Antes de continuar, es importante aclarar que el inversionista no tiene la obligación de llevar a cabo cada una de estas evaluaciones, ya que si no lo desea, se podría saltar inmediatamente de la idea a la etapa de inversión, sin la necesidad de evaluar el proyecto, o tal vez desarrollar directamente una evaluación a nivel de factibilidad, sin la necesidad de pasar por las anteriores. Todo va a depender de la aversión al riesgo que tenga cada persona. Ahora, independientemente de lo anterior, si la decisión adoptada por el inversionista fuera aceptar el proyecto, necesariamente se pasaría a la etapa de inversión, la cual comprendería las subetapas de diseño e implementación. En estas etapas se deberían considerar la elaboración de los planos arquitectónicos y de ingeniería, para posteriormente ver cómo se comienza a materializar el proyecto, a través de la construcción o habilitación de las instalaciones. Una vez que esos trabajos finalicen, el proyecto estaría en condiciones de avanzar a su última etapa, que sería la etapa de operación. Esto comprendería iniciar el proceso de puesta en marcha, que habitualmente se conoce como marcha blanca, y sirve para realizar las pruebas iniciales de funcionamiento, de tal forma de detectar errores para posteriormente corregirlos. Cuando se verifica que ya todo está operando bien, se puede autorizar su funcionamiento definitivo, actividad que posteriormente se debería ir controlando a través del establecimiento de una función de control de gestión. Espero que la explicación de este video se haya entendido. Nos vemos. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal para seguir publicando más videos.